Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre una ley que se aprobó de manera bastante silenciosa, casi encubierto no podría pensar, porque toda la opinión pública estaba muy fijo con el tema del cambio de constitución en Chile, con el tema de las tomas que hubieron en la PSU, la prueba de selección universitaria en Chile, toda esta situación que ha sido bastante noticiosa, pero que se aprobó por mientras una ley de manera un poco encubierta, no quiero decir secreta, pero sí encubierta, y esta ley de incitación al odio, y de que se le cambió el nombre de incitación a la violencia y el odio. Y vamos a ver de qué se trata eso. Y antes quiero hacer un par de anuncios. Primero, me avisaron por correo principalmente, porque les aviso que yo casi nunca leo los comentarios de los videos, así que si me dicen algo por ahí, lo más probable es que no lo vea. Si me envían un correo es probable que lo tomen en cuenta o me hablen por Twitter, pero si es por otro medio, realmente en YouTube no tomo mucho en cuenta los comentarios que hay, son demasiados por videos, simplemente no los veo. Y bueno, a veces veo los que tienen más likes, pero más allá de eso no los veo demasiado. Y me han avisado que había ciertos problemas al parecer con el sonido. Es posible que sea así. Estoy teniendo ciertos problemas técnicos. Primero con mi sistema de reproducción de audio. Ahora un poco con el micrófono. No sé cuál es el problema. Tampoco soy un experto en estos temas electrónicos realmente. Pero estoy tratando de arreglarlo. No sé si se arregla. Díganme si se está funcionando bien. Se escucha bien. Y ahí voy probando video por video. Y antes que el segundo anuncio, que es el común dentro de los videos, quisiera agradecerle al suscriptor Jorge López, que ya era patrocinador del canal a través de Patreon, pero que decidió aumentar de manera sustancial el apoyo que hace mensualmente a este canal. Así que muchas gracias, Jorge, por decidir aumentar el apoyo que hace a este canal. Se agradece mucho el apoyo que habías dado antes y el nuevo apoyo que estás dando ahora de manera mensual. Así que muchas gracias, gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante. Pero vamos a continuar con este tema de la ley de incitación a la violencia y el odio. ¿En qué consiste? Y quiero hacerle una pequeña contextualización y después vamos a analizar el tema. Esta ley se aprobó por 76 votos a favor, 36 en contra y 23 abstenciones. Y la pregunta es: ¿en qué consiste justamente esta ley? De acuerdo, y aquí voy a citar lo que dice justamente la página de la Cámara de Diputados de Chile. De acuerdo a lo señalado en este segundo informe, el objeto del proyecto es sancionar penalmente aquellos discursos que, conforme a la terminología del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana, genera una apología del odio que constituya una incitación de tal magnitud capaz de desencadenar en actos de violencia o cualquier otra acción ilegal similar, que afecte a un grupo de personas o un miembro de ese grupo, sobre la base de lo dispuesto tanto en los pactos internacionales de derechos humanos como en nuestro ordenamiento jurídico interno. Eso es una parte de la ley. ¿Y qué significa en la práctica eso? Incitar al odio, básicamente algo que genere actos de violencia tales. Eso es muy subjetivo en la práctica, es decir, ¿qué va a determinar el tribunal que es un mensaje tan odioso que causa violencia? Que a mí me parece que por sí un concepto idiota pensar que haya palabras que sean el equivalente a violencia física, pero el argumento que está dando es así. Entonces van a decir que hay ciertos discursos que son tan odiosos, tan inaceptables, que justamente esas personas deberían ir a la cárcel porque es un mensaje que causa violencia, que decir unas palabritas estuviera al mismo nivel que golpear a alguien, ese es el equivalente. Y tomando en cuenta la experiencia que hemos visto en otros países y lo que han dicho aquí políticos, eso probablemente va a significar que mensajes como, los de mensajes de carácter fascista, nacionalsocialista, sean causales de cárcel. Probablemente también mensajes que se consideren extremistas, contrarios a organismos internacionales como la ONU también. Mensajes contra la inmigración que sean más duros probablemente también se van a considerar ilegales por ser odiosos contra grupos, y dependiendo de la interpretación de los jueces esto puede llevar a más allá. Criticar a una tendencia política será incitar al odio. O sea, si por ejemplo yo critico a lo que es la doctrina social de la iglesia y a la democracia cristiana, se considera que incito al odio con ello. Si es que alguien que es de izquierda critica a la UDI, por ejemplo, diciendo que el gremialismo es negativo por tal y tal caso, ¿es eso incitación al odio? Realmente no se sabe, depende mucho de la interpretación que le den justamente los tribunales. Y vamos a continuar leyendo en qué consiste este proyecto. El proyecto modifica el Código Penal y sanciona a quien públicamente a través de cualquier medio incite directamente a la violencia física, al odio contra un grupo o sus integrantes, basándose en su etnia, nacionalidad, situación socioeconómica, idioma, ideología, opinión o afiliación política o deportiva, religión o creencia, visión filosófica, sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, trabajo que realiza, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, edad, filiación, apariencia personal, enfermedad o discapacidad.
La norma señala que este delito será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo, es una pena de cárcel de 61 días a 540 días y además una multa de 20 a 40 UTM, que es aproximadamente de 990.000 pesos chilenos a 1.990.000 pesos chilenos. Y estas penas aumentan justamente si se hace por un cargo público. Pero también está el tema del negacionismo que se incluyó dentro de esta ley y vamos a ver pronto quiénes votaron con ellos porque hubo un apoyo de la derecha también justamente y un apoyo pasivo de aquellos que se abstuvieron también de la derecha, todos de derecha los que se abstuvieron, pero tiene que ver con las condenas al negacionismo. ¿Y qué es el negacionismo? Bueno, leamos lo que dice la ley. El proyecto también pretende sancionar a quienes a través de cualquier medio justificase, aprobase o negase las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado durante la dictadura cívico-militar ocurrida en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, consignadas en el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, en el informe de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, en el informe de la Comisión de Prisión Política y Tortura y en el informe de la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, sin perjuicio de los posteriores informes que sean reconocidos por el Estado sobre esa materia. Y para este delito la pena va a ser presidio menor en su grado medio, es decir, una pena más alta, de 541 días de cárcel a 3 años y 1 día de cárcel, además de una multa de 40 a 60 UTM, es decir, 1.990.000 pesos a 2.980.000 pesos chilenos. Y si es un funcionario público aumenta esto. ¿Quiénes serían los afectados por esto en la práctica? Con el tema del negacionismo, canales como el mío no. Aquellos canales que, por ejemplo, critican los abusos de derechos humanos y creen que está mal, pero tal vez justifican otros elementos, tal vez económicos, políticos, lo que sea, no deberían tener un problema con esta ley. Pero aquellos que digan que no, que por ejemplo no fue sistemática la violación de derechos humanos, o algunos de los comentarios que de repente veo que las justifican o dicen que fue bueno, yo les diría que sean cuidadosos, porque cuando se apruebe esta ley, que ya se aprobó en la Cámara de Diputados y falta el Senado, y es más bien inevitable que se va a aprobar ahí porque hay apoyo de todos los sectores políticos, probablemente ustedes van a ir a la cárcel con eso. Y figuras como Hermógenes Pérez de Arce no me sorprendería que con esta ley los intenten meter a la cárcel, y en el caso de la izquierda más dura probablemente digan que José Antonio Kast debería ir a la cárcel, aunque lo dudo porque él no hace ese tipo de justificaciones, pero personajes tal vez como los de Fuerza Nacional sí. Todos estos personajes más cercanos al pinochetismo, bajo esta ley podrían ir a la cárcel y probablemente irían de acuerdo a los juicios que hagan y las resoluciones que hagan los tribunales. Y por otro lado, estas otras leyes contra la violencia, incitación a la violencia, incitación al odio son tan ambiguas que dependiendo de la interpretación de un juez, tal vez todos podrían irse a la cárcel, desde gente de izquierda y de derecha, por criticar a alguien de otro sector político, podría decirse que incita al odio. Realmente no sabemos cuál es la extensión de esta norma porque es demasiado ambigua y en la práctica va a depender mucho de los jueces. Y conociendo la tendencia política y las resoluciones que tienen nuestros jueces, hay dos opciones. Opción 1, son tan garantistas que en la práctica no van a meter a la cárcel a nadie. Opción 2, puede que metan a la cárcel a ciertas personas de ciertas tendencias políticas, que sean aquellos que son de derecha más dura probablemente, tal vez a personas que son pinochetistas, personas que justifiquen ciertas materias que se consideren impopulares, y aquellos que el común de la población estime que son conspiranoicos. Esa sería justamente mi estimación de lo que va a terminar ocurriendo. Aunque si a esta ley le quieren dar un análisis más amplio, tal vez a todos nosotros nos podría meter a la cárcel, porque es tan ambiguo que todos pueden entrar bajo esa consideración de incitar a la violencia y al odio. Algo extraño. Y la pregunta es: ¿quiénes votaron a favor de esta ley tan contraria a la libertad de expresión? Y la verdad es que votaron personajes del Frente Amplio, de toda la izquierda tradicional de la nueva mayoría, y también personajes de la derecha tradicional. Y a favor de esta ley que coarta por completo la libertad de expresión y da al Estado un poder muy grande sobre lo que se considera correcto y aquello que es inaceptable, por lo que meterían gente a la cárcel, es decir, dejamos a favor de los gobernantes que decidirán qué es lo correcto y qué se puede decir. Votaron a favor dentro de la derecha Marcela Sabat, Erika Olivera, Andrés Longton, esos tres de Renovación Nacional, diputados, y también el diputado de la UDI Jaime Belolio, es decir, de la Renovación Nacional y de la UDI hubo personajes votando a favor. Y de los otros partidos también hubo una presencia muy grande de aquellos que votaron a favor de la izquierda dura.
y aquí les voy a dejar el listado entero en la descripción del video donde están siempre las fuentes y podrán ver los nombres de todos y cada uno de ellos. En contra votaron distintos personajes, pero me parece interesante ver las abstenciones, porque estos son los que no quisieron votar en contra, pero tampoco a favor, pero que en la práctica fueron un voto pasivo para los que están a favor porque se abstuvieron. Y aquí tenemos a solo personajes de derecha. No hay gente de izquierda en esto, solo gente de derecha se abstuvo porque no quisieron votar en contra de una ley que limitaba la libertad de expresión. Y dentro aquí tenemos a personajes de Renovación Nacional, de la UDI, de Bópoli, en los cuales para destacar algunos están justamente personajes importantes de Bópoli, personajes importantes de la UDI, como el hijo de Lavín. También tenemos el caso de la diputada Sandón, Jimena Sandón de Renovación Nacional. Y aquí también tenemos a Cristóbal Urruticoechea, que es cercano a José Antonio Kast, y también se abstuvo y no decidió votar en contra de esta ley que limita la libertad de expresión. Él también parte de Renovación Nacional, y esto me muestra cada vez más que particularmente Renovación Nacional, pero lo vemos en todos los partidos políticos de la derecha tradicional, no hacen defensa de sus valores, porque aunque incluso se hubiera aprobado esta ley con los votos de la izquierda que estaban presentes allí, uno por lo menos habría dicho votaron por sus principios, votaron para evitar que se aprobaran leyes que limiten la libertad de expresión, para evitar que el Estado tenga un control para decir qué es lo correcto y lo incorrecto, para que no haya justamente un órgano central que te diga esto es bueno y esto es malo, que la población, las personas puedan determinar por sí mismas qué es lo que quieren aprender, qué es lo que estiman correcto, y que una palabra no se vea como el mismo nivel que una violencia física, porque claramente no lo es. Pero hemos llegado a tal punto de cobardía y de falta de principios en numerosos políticos que no han hecho una defensa de los principios de la libertad de expresión, terminan cediendo ante estos autoritarismos y de dictadura del pensamiento que están intentando imponer sectores políticos. Aquí vemos de la izquierda, pero justamente en complicidad con la derecha, y no lo defienden. Pero al menos eso es menos malo, aunque igual es malo que estos cuatro personajes, estos cuatro diputados de la derecha, que votaron a favor de esta ley para limitar la libertad de expresión: Marcela Sabat, Erika Olivera, Andrés Longton y Jaime Belolio. Ahí están, para que sepan quiénes son, y ahí sabrán si les gusta la aprobación de estas leyes, porque sea usted de izquierda, de derecha, de centro o político, usted debería preocuparse mucho cuando el Estado, esa concentración de poder enorme de los políticos, empieza a sacar leyes, a aprobar leyes que deciden esto es correcto y esto es incorrecto, que nosotros vamos a decir si metemos a la cárcel a alguien por pensar de una manera distinta. Preocúpense mucho cuando ocurren eso. Ojalá en el Senado esto se rechace, aunque lamentablemente por el nivel de apoyo que hay de todos los sectores políticos me parece inevitable que se apruebe esta ley.